siempre me gusta decir a la sociedad que cáncer no es igual a muerte. Cáncer hoy ya es una patología que podemos curar en muchas ocasiones. Bienvenida, doctora. Ana, llevas más de 40 años dedicada al cáncer. Para ti es más que una profesión. ¿Nos puedes contar qué has aprendido del cáncer en todos estos años? He aprendido muchísimo. Ha sido la razón de mi vida. Esa es la pura realidad. He aprendido que hay que investigarlo mucho, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, porque todo lo que no se conoce no se puede prevenir ni tratar. Por tanto, estoy encantada de haberme dedicado a ello. Creo que volvería a dedicarme exactamente a lo mismo, a investigar. Son tantos los avances que vale la pena dedicarle una vida entera. Hablaremos de los avances, pero de momento el 20% de la población padecerá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, según el informe Cifras del Cáncer en España 2024 elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica y Red Española de Registros de Cáncer. ¿Crees que podrá llegar a ser el cáncer algo con lo que vivamos y no de lo que morimos? Sí. Yo creo que en un futuro, y además yo desearía y quisiera que fuera lo más pronto posible, podemos vivir con un cáncer. Ya en muchos cánceres estamos haciéndolo así. Estamos viviendo con un diagnóstico de cáncer, con un tratamiento que se ha aplicado, pero podremos morir de otra cosa y no por causa del cáncer. Por eso a mí siempre me gusta decir a la sociedad que cáncer no es igual a muerte. Cáncer hoy ya es una patología que podemos curar en muchas ocasiones. ¡Qué alegría! Entonces, pero cuando hablamos de cáncer se habla de estadios. ¿Nos puedes contar cada estadio a qué corresponde, qué esperanza de vida hay en cada uno, cuál es el pronóstico según el estadio en el que te coja la enfermedad? Mira, los estadios era algo que hemos estudiado toda la vida. Quiere decirse, además, las pacientes preguntan ¿en qué estadio estoy yo? Y lo primero que hacemos o debemos hacer es informarles de que hoy los estadios son accesorios, son complementarios, no es lo fundamental es decir un cáncer si se encuentra localizado o no. El estadio 1 es cuando un cáncer se encuentra localizado, un estadio 2 es cuando un cáncer está localizado pero ya se ha extendido alrededor en los ganglios. Un estadio 3 es cuando la extensión abarca mayor sitio y un estadio 4 cuando hay enfermedad a distancia del órgano, que es lo que llamamos que existen metástasis. Pero hoy eso no es lo fundamental, para nada, para nada. Les tenemos que explicar a los pacientes que hoy lo fundamental es conocer la biología de ese cáncer, porque esa biología es la que nos ayudará a saber el pronóstico. El que esté más o menos extendido es cuestión de tiempo, pero no es cuestión de biología. Y hoy lo que nos guiamos y lo que sabemos que es lo verdaderamente importante es la biología de esas células que constituyen el cáncer. Por tanto, la gravedad o no, el mal pronóstico o buen pronóstico va a depender de la biología y no del estadio, que es lo que la gente todavía tiene en su forma de pensar. No, en absoluto. Hoy decirte que es un estadio 1 de un cáncer no te dice nada. Necesitas saber los 2 apellidos y los antecedentes, porque eso es lo que te ayuda a saber la agresividad o no de ese tipo de cáncer.
Ni siquiera, aunque ya te digan la palabra metástasis, que eso sí que te suena normalmente, es como sinónimo de muerte asegurada, ni siquiera. No, cuando existen metástasis, hoy tenemos muchos o algunos tumores que incluso se pueden curar con metástasis, pero lo que queremos es que no se llegue a extender fuera del órgano donde está, que es lo que significa metástasis en el hueso, en el hígado, en el sistema nervioso. No, queremos que esté localizado. Pero cuando existen metástasis hay algún tipo de tumor que se puede curar, como es el cáncer, por ejemplo, embrionario, los cánceres de testículo, aunque sean metastásicos en el pulmón, que es donde suelen ir, pueden curarse. El cáncer de mama todavía no. El cáncer digestivos tampoco. El cáncer de pulmón tampoco. Es decir, no queremos que estén extendidos a otro órgano. Pero yo estoy convencida que con los avances que tenemos hoy en día va a llegar un momento que, aunque estén en esta fase de extensión tan importante, los vamos a poder curar. Hoy, por ejemplo, algunos cánceres de mama donde podemos extirpar la metástasis, o algunos cánceres de colon donde podemos extirpar la metástasis del hígado, que es donde donde asientan esas metástasis, podemos prolongar la vida mucho tiempo, muchos años, e incluso algunos pacientes no vuelven a progresar, que es lo importante para poder decir que están curados. ¿Y por qué, doctor, hay personas que son más propensas o somos más propensas a padecer cáncer que otras? Bueno, ojalá supiéramos las características de las personas más propensas a tener un cáncer. Hoy lo único que conocemos para saber la predisposición que se tiene a tener un cáncer son las pruebas genéticas, es decir, aquellos cánceres que dependen de nuestras células germinales y que somos capaces de transmitir a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras hermanas. Hoy el único cáncer que sabemos que es una propensión directa, y por eso tomamos medidas preventivas, por ejemplo, una persona predispuesta a tener un cáncer de colon, le hacemos revisiones cada año exhaustivas de colonoscopias, imágenes de TAC, para prevenir y detectar ese cáncer cuando se está formando. En las mujeres, cuando hay una predisposición genética con el BRCA, BRCA, que eso la gente lo sabe por la Angelina Jolie, sí, que sabe muy bien. Bueno, pues en esos casos, a las personas que lo tienen ese gen, sabemos que pueden desarrollar cáncer en un 70%. A esas mujeres les ofrecemos la posibilidad de quitar las glándulas mamarias y quitar los ovarios en el momento que ya han cumplido su deseo de ser madres, con lo cual hoy tenemos métodos, cuando sabemos que la predisposición es muy elevada, de poder prevenir ese riesgo. Lo que queremos es saber esos factores predisponentes, no solo en ese grupo de pacientes que tienen cáncer hereditario, sino en los cánceres para poderlos detectar en fases iniciales. Pero tenemos avances que lo están intentando. Esta mañana estaba yo ya en una sesión donde se estaba hablando de la biopsia líquida. La biopsia líquida es una muestra de sangre que analizamos los genes que pueden tener, los trocitos de DNA de nuestras células, y se podría prevenir, ya se están haciendo estudios, prevenir la predisposición
a tener un cáncer de colon. Esto es importantísimo, porque si sabemos que ya existen trocitos de DNA, de esas cadenitas de DNA en la sangre, la predisposición a tener un cáncer va a ser muy elevada, y en esa población podemos hacer una prevención del riesgo, no solo con colonoscopia y sangre oculta en heces, como hacemos ahora, sino con otros tipos de prevención más exactos para esos tumores. Y además un simple análisis de sangre, simple o sea, nada invasivo. Una muestra de sangre simplemente. Y con ese tipo de muestras, ¿cree que podremos llegar a saber, por ejemplo, estos cánceres silenciosos, que me gustaría que hablase de ellos? Porque sabemos que lo ideal, como has comentado, es encontrarlos en fase embrionaria, pero hay algunos que son silenciosos, otros que son muy difíciles de tratar. ¿Cuáles son esos cánceres silenciosos que no dan la cara y estos que son prácticamente imposibles de tratar? Muchas veces son los cánceres más agresivos, como ocurre en el cáncer de ovario. Las mujeres solo se notan que ha aumentado su diámetro abdominal, no se nota ninguna otra cosa, y puede tener un cáncer de ovario. El tema es que el diagnóstico, para eso debemos hacer exploraciones ecográficas o exploraciones a una mujer cuando su perímetro abdominal a partir de los 45 o 50 años aumenta de forma importante, porque no da dolor, ni pérdida de peso, ni da otros síntomas. Hay otros cánceres que también son silenciosos, el cáncer de próstata, hasta que no da las metástasis en el hueso, o cuando da un aumento de la próstata que obliga a poder tener dificultades en la micción, no se puede detectar. Menos mal que tenemos una analítica, que es el PSA, que de alguna manera lo detecta y lo podemos ir siguiendo también con una analítica de sangre. Pero hay muchos cánceres silenciosos. Los menos silenciosos pues son el cáncer de pulmón, que el problema está que cuando lo detectamos ya está en una fase muy avanzada, aunque ahora tenemos tratamientos también para el cáncer de pulmón, que ha hecho que la curva de supervivencia, nosotros decimos que se aplana, quiere decir que no van progresando continuamente, y hemos conseguido supervivencias en el cáncer de pulmón de más de 2-3 años desde que se detecta, y esto para el cáncer de pulmón es mucho. Con la inmunoterapia, la inmunoterapia ha sido un antes y un después para muchos tumores, porque aplicábamos inmunoterapia pero no sabíamos de qué, hasta que los 2 premios Nobel que hemos tenido hace 4 años descubrieron el por qué no teníamos resultados con la inmunoterapia. Ahora sabemos que la inmunoterapia es un tratamiento que lo que hace es desbloquear los frenos que pone la célula del tumor, porque nuestro organismo se defiende, pero se defiende con glóbulos blancos que intentan defenderse contra esa célula tumoral extraña. Pues bien, cuando se defiende, lanza como un bloqueo para los glóbulos blancos que la defienden. Pues estos tratamientos de inmunoterapia lo que hacen es romper ese bloqueo y hacer que las células nuestras como si dijéramos, se venguen del tumor e intenten controlarlo. Doctora, aunque las pruebas preventivas no es necesario hacerlas a edades tempranas, lo que sí que sería recomendable es tener buenos hábitos. ¿Qué hábitos debemos tener? Los hábitos son importantísimos. Si lleváramos estos buenos hábitos de vida, seríamos capaces de disminuir
los cánceres en una proporción elevada. Por ejemplo, yo ahora que vamos hacia el verano, lo primero que diría es que no hay que exponerse al sol en tiempos enormemente largos y al sol del mediodía, porque es algo que produce o puede producir cáncer de piel, como el melanoma, que es grave. Y aunque hoy también lo podemos curar con inmunoterapia, no lo debemos hacer. Lo podemos prevenir, ponerse morenas, pero no en cantidades no negras como nos gusta muchas veces. Por otra parte, los hábitos alimenticios son fundamentales. El tener una dieta, yo que soy del Mediterráneo, una dieta mediterránea a base de verduras, a base de comida sana, comida de vegetales, grasas no saturadas, que es importantísimo. Las grasas no saturadas, para que la gente lo entienda, están en los frutos secos, en las nueces, que también lo son, lo están en las verduras, y evitar las grasas. Las grasas, la mantequilla, los dulces, no quiere decir privarnos del todo, pero tomarlo con mucha medida. Nos evitan también problemas cardíacos y nos evita el colesterol, el que seamos capaces de tomar grasas no saturadas, que es lo más importante para nuestra alimentación. Y eso se encuentra en las verduras, en los peces azules, es decir, las sardinas, por ejemplo, el salmón, es un omega 3. Claro, no quiere decir que no comamos carne, pero hay que tomarla con la medida adecuada. Hacer un poco de deporte. Hacer deporte, andar es fundamental. El hacer deporte, fundamental. Solo con andar 30 minutos al día sería suficiente para tener una adecuada vitalidad y un ejercicio adecuado. No hace falta hacer kilómetros y kilómetros, hace falta con 30 minutos al día de andar, es suficiente para lo que recomendamos como salud saludable. Tú siempre has defendido que debería haber en la carrera de medicina una asignatura que fuese comunicación con el paciente. ¿Hasta qué punto, doctora, es importante la forma de actuar del médico con el paciente para que él se sienta seguro y se recupere mejor? Importantísimo. He luchado mucho durante mis tiempos de cátedra en que la asignatura de comunicación la tuviéramos en los últimos cursos y no en segundo de carrera, que es donde existe una asignatura de comunicación. Los alumnos en segundo de carrera no están todavía teniendo necesidad de esa comunicación, la tienen cuando están ya finalizando su carrera y van a enfrentarse con los pacientes. La comunicación es importantísimo. Yo le digo que es la hoja de ruta. Tú a un paciente no puedes decirle, ahora se va a hacer un TAC, ahora se va a hacer un PET, ahora se va a hacer, sin decirle hacia dónde vamos, qué queremos conseguir y cuál es la forma de ir consiguiendo el conocimiento de su proceso. No podemos no comunicarnos, no mirarle a los ojos, no mirar el ordenador solo. El ordenador ahora lo tenemos que ver porque tenemos que escribir, pero uno tiene que verlo antes de que entre el paciente a la consulta. Tiene que saber en qué situación está, cuándo y cómo lo hemos tratado, todos los antecedentes de ese paciente lo tenemos que ver antes. No podemos ver al paciente y tener la cabeza viendo el último TAC y haciendo caras raras, haciendo gestos que el paciente interpreta y interpreta muy mal. Eso para mí
es y continúa siendo a la gente joven, a los residentes, lo que mayormente les enseño, que deben de mirar al paciente, deben comunicarse, no solo con las palabras, sino comunicación no verbal y, sobre todo, tienen que entenderlo y tienen que dedicarle el tiempo. Dirán que no tienen tiempo, sí que tienen tiempo. Nosotros podemos ver 30 pacientes a lo mejor en una mañana hasta las 3 o las 4 de la tarde, pero es el tiempo que tienes y lo que hay que hacer es dedicarles el tiempo adecuado, porque parte de su buen llevar ese proceso es el que tú comuniques y que ellos comuniquen contigo y que tú les acompañes en ese proceso. No puedes actuar como dos, ahora un TAC, ahora una resonancia, ahora una analítica, sin explicarles por qué le vas a hacer todo eso y además requiere menos tiempo del que la gente cree, porque si el primer día tú les dedicas todo ese tiempo, les das esa base de comunicación, tienes ganado con el paciente muchísimo para las futuras visitas que tienes con él. Hasta hay que hacerles dibujos, tienen que entender su enfermedad y la entienden, ¿eh? Los genes, el DNA, todo esto ya lo entienden. Es problema nuestro sabérselo explicar. Pero es muy difícil, Ana, cuando te dan un diagnóstico muy malo, es muy difícil ser positivo, que se les pide muchas veces a los pacientes, tienes que ser fuerte, tienes que ser positivo. ¿Hasta qué punto influye la actitud de un paciente en su recuperación? Influye mucho, más que en su recuperación, en cómo lleve ese proceso. Tú no le puedes pedir en un primer momento que esté, que sea fuerte, que luche contra la enfermedad, todo, palabras que significan guerra, que significan lucha. No, tienes que entender que si está llorando, tiene que llorar, que tiene que pasar ese duelo primero, que tiene que asimilar. Lo que tú tienes que hacer es enseñarle el camino que vamos a seguir y qué es el objetivo que queremos alcanzar. Hay muchos que el objetivo va a ser la curación, otros no va a ser la curación, va a ser el control de la enfermedad y va a ser vivir con esa enfermedad, pero va a vivir ya con control y con calidad de vida. Es lo más importante. Y la familia siempre por detrás dicen que no les digamos, el paciente debe saber y debe conocer. Lo que tenemos que saber nosotros es saber comunicar, saber decírselo, no truncarle sus esperanzas, porque no lo sabemos. El médico que dice le quedan 3 meses, le quedan 2 meses, no lo sabe, porque no sabemos cuánto tiempo, y más con los avances que hoy tenemos. Hay pacientes que reciben 6, 7 y 8 tipos de tratamientos diferentes y cada uno va alargando más el tiempo de vida y con calidad, que es lo primero que ellos te piden, ¿eh? Y que tú también quieres. Si no tienen calidad, no vale la pena vivir 1 mes o 2 más de vida. ¿Y crees que en ese acompañamiento el apoyo de un psicólogo profesional debería ser obligatorio? Sí, hoy casi es obligatorio. En los hospitales públicos tenemos psicólogos. En mi servicio tenemos 5 psicólogos que atienden a los pacientes y a sus familiares, que es importante, porque el familiar no debe pensar que allí tiene una persona que se va a morir, tiene que ayudarle a vivir y tiene tampoco sin importancia de lo que tiene la importancia que tiene, pero hay que ayudarle a que vivir como él quiera vivir. Eso es muy importante y debe haber psicólogos que nos ayuden, porque muchas veces cuando tú ya no puedes ayudar más en esa confianza con el paciente,
le dices que lo vas a remitir al psicólogo para que le enseñe el camino, porque el psicólogo no lo va a curar, igual que nosotros, le va a enseñar un camino para aprender a que en esos momentos malos sepa cómo reaccionar. Ana, además de a tus pacientes, te dedicas a la investigación, Sí. que es otra pasión tuya, la investigación. ¿Nos puedes adelantar alguna primicia en estas últimas investigaciones que nos dé esperanza? Muchas, muchas. Hoy el cáncer, imaginaros, hace 40 años cuando yo empecé, teníamos 1 o 2 fármacos máximo para cada enfermedad. Hoy os diría que tenemos tantos fármacos como pacientes tenemos, pero y tampoco los fármacos son iguales. Es decir, los fármacos son fármacos dirigidos porque no conocíamos el genoma. El genoma lo conocimos hace 15 años, no llega. Con lo cual, el avance de conocer el genoma ha supuesto el desarrollo en la investigación de fármacos muy importantes y sobre todo que no son como los fármacos que teníamos, que eran la quimioterapia. La quimioterapia mataba las células malas, pero también las buenas. Toda célula que crecía la mataban. Hoy, en cambio, los fármacos son dirigidos a esas alteraciones genómicas que descubrimos en el tumor. Nosotros nunca vemos un paciente que viene de otro sitio que no traiga su tumor, porque con ese tumor tenemos que estudiar qué alteraciones tiene y qué tratamientos le tenemos que dar. Y hoy, sin investigación, no hay futuro. Es decir, dices que ¿cómo hago investigación? Los médicos, todos, deberíamos dedicar una parte de nuestro tiempo a la investigación. El paciente nos trae las preguntas. Nosotros esas preguntas nos las debemos llevar al laboratorio y allí tenemos que contestarlas. Sin investigación no hay futuro. Avance. Y por tanto, hoy, eso digo, quisiera ser 20 años más joven para poder investigar con mayor profundidad todavía. Pero hoy tenemos avances en la investigación, tenemos tratamientos que son tratamientos dirigidos, personalizados a esas alteraciones y podemos actuar sobre ellas. La inmunoterapia ha sido fantástica para el melanoma, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de vejiga, prácticamente para todo tipo de tumores, porque es un tratamiento que lo que hace es despertar en nosotros nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos y actuar sobre las células del tumor para destruirlas y mantenerlas en estado quiescente. Por eso es tan bonito los temas de investigación que tenemos. La biopsia líquida, esto es un avance maravilloso, que con una extracción de sangre podamos saber, incluso podemos saber si va a desarrollar un cáncer, pero también podemos saber las pacientes que después de la cirugía reciben tratamientos para prevenir. Habrá algunas pacientes que ya sabemos que no precisan ese tratamiento. Cuando yo empecé, todas las pacientes llevaban tratamiento después de la cirugía. Hoy, solamente un 35%. Por tanto, esto es la secuenciación, es otra tecnología que nos ayuda muchísimo. La secuenciación es que ponemos un trocito de tumor y vemos todas las alteraciones que tienen las células y sabemos los fármacos que podemos tratar. Imagínate si es importante. Comentabas que cada vez hay menos efectos secundarios, incluso en una quimioterapia, una radioterapia, pero aún siguen teniendo esos efectos nocivos.
Por ejemplo, la caída del cabello, que preocupa muchísimo, sobre todo a las mujeres. Tenemos que utilizar la quimioterapia en algunos tumores y en algunas situaciones. Ya la utilizamos muchísimo menos, pero todavía. Y tiene esos efectos secundarios, lo que ya no tiene, porque podemos soslayarlo totalmente, son las náuseas y vómitos. Quien la paciente tenga náuseas y vómitos por la quimioterapia es porque no sabemos los médicos tratarla, porque fármacos tenemos actualmente para no tener náuseas y vómitos. La caída del cabello, esa todavía es un problema, pero también tenemos, pero no nos lo pagan los gobiernos, con lo cual pues no lo podemos utilizar para el 100%, pero hay unos gorros fríos que los utilizamos, pero los tiene que pagar la paciente. Son unos gorros fríos que evitan la caída del pelo en un 40-50% de los casos que ponemos esos tratamientos que producen la caída del pelo. También el cansancio, la astenia, es algo que no tenemos fármacos para ella. Es decir, el cansancio, la astenia, que es el no poder tirar adelante, eso en muchas ocasiones yo digo, yo quisiera tener fármacos para eso, igual que tengo para el dolor, igual que tengo para las náuseas y vómitos, pero para eso no tenemos fármacos capaces de poder superar esto. Y para este tipo de asignaturas pendientes, ¿crees que podemos confiar en lo que nos está trayendo ya la inteligencia artificial? Sí, yo creo que la inteligencia artificial no es que vaya a sustituir lo que es el diagnóstico por parte de los profesionales, pero va a ayudar mucho, porque tantos datos juntos, la interpretación de lo que nos dé la inteligencia artificial tiene que ser hecha por los médicos y es un complemento muy importante. No debemos pensar que va a sustituir, yo creo que va a complementar. Yo no soy de las que pienso que la inteligencia artificial va a serlo todo. Va a ser una ayuda importante, pero un arma de la que vamos a poder utilizar y vamos a poder tener mejores resultados. Tú estás muy comprometida con la sanidad pública. Me gustaría que nos contases un poco cómo es la sanidad pública en España respecto a otros países, si tenemos acceso, como hablabas tú, que no te quitasen ni un medicamento, si tenemos acceso a medicamentos de última generación, si todavía hay gente que no confía lo suficiente y prefiere tratarse fuera. Yo diría que ya no. Yo no tengo pacientes que pidan una segunda opinión fuera. Están tan confiados en que nuestra sanidad pública es tan buena, ya la quisieran tener en Estados Unidos. En Estados Unidos el que tiene su seguro, el que paga cantidades inmensas por esas aseguranzas que le proporcionan los tratamientos nuevos, porque las hay de distintos niveles, ¿eh? No todos los pacientes con seguro de sus seguros privados tienen derecho a los fármacos actuales, que es que los fármacos actuales yo también pediría a la industria pues que supiera el nivel que tiene que poner en la economía, pero todos nos envidian de la sanidad pública que tenemos, y no digo en América Latina, que no tienen aseguranzas y no tienen acceso a los fármacos nuevos. Pero es que en Estados Unidos tampoco la gente de la población normal tiene acceso. No tienen por qué los pacientes pensar que en nuestro país no existe todo lo último. Incluso en los hospitales públicos tenemos zonas, tenemos apartados de ensayos clínicos con nuevos fármacos que todavía no están comercializados, que era lo que podrían pensar que en Estados Unidos tenían ya fármacos que hay que probarlos y cuando un paciente ya ha pasado todos los tratamientos puede probarlo.
Aquí también, no está en todos los hospitales, pero está en hospitales que tienen este nivel de investigación, de ensayos clínicos, se llaman fase 1, que son la primera fase de un fármaco, donde podemos probar en pacientes que han pasado ya todos los tratamientos y que quieren, y que además nuestros pacientes de nuestro país quieren entrar en ensayos clínicos, tienen una predisposición de ayuda, porque dicen, si no me sirve a mí, servirá a los que vengan detrás. Esto es muy importante. ¿Y qué importancia tiene a la hora de un diagnóstico el que haya un comité multidisciplinar o pedir una segunda opinión? El que haya comités multidisciplinarios debe haberlos en todos los hospitales, por pequeños que sean, porque existirán los cirujanos, los radiólogos, los oncólogos, los médicos, los cardiólogos, donde formaremos un comité multidisciplinar y se decidirá el tratamiento. Y si no, se decidirá que ese paciente debe pedir una segunda opinión en otro hospital. Y eso a los profesionales no nos debe enfadar. Todo lo contrario, debemos facilitarles todo para que tengan esa segunda opinión. Ahora tenemos más fácil por lo que es Internet, por las redes. Nosotros tenemos en Valencia, y lo sé que lo tienen en otras comunidades, hay unas comunicaciones para poderse comunicar. Tengo una paciente de esto, ¿tenéis ensayo clínico para ello? ¿No lo tenéis? ¿Podéis mandarme la paciente? ¿Podéis? Con lo cual la comunicación es mucho más rápida y mucho mejor. Ya para terminar, y como te estará viendo muchísimas de tus pacientes y otras personas que estarán diagnosticadas de cáncer y que no son pacientes tuyos, pero ¿qué les dirías a estas personas que ahora mismo están con un pronóstico de cáncer? ¿Qué les dirías ahora para terminar? Yo les diría que tienen que tener no alegría ni ilusión, la realidad es la realidad, pero que tengan esperanza en la investigación, que la investigación está yendo a pasos agigantados, que nuestra investigación en nuestro país es muy potente, que además vamos a conseguir nuevos tratamientos, nuevas formas, las vacunas las tenemos también ahí, los diagnósticos más certeros, que confíen en la sanidad pública, que confíen en sus profesionales que les atienden, que de verdad quieren lo mejor para ellos. Y eso nunca lo deben dudar. Pues Ana, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado. Ha sido un verdadero placer y un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a la Mutua Madrileña, porque para mí es un gozo poder estar aquí y poder lanzar esos mensajes de esperanza, porque lo son. Siempre bienvenida, Ana. Muchas gracias.